Bien, vamos a continuar en este Momentum de Seguros, después de ese espacio dedicado al pequeño talento que tuvo aquí hace un momento. Y justamente en este próximo segmento vamos a retransmitir o a proyectar o a compartir con ustedes más bien una entrevista que nos hiciera Domini de COP Visual y la Cooperativa Herrera en nuestro rol de expresidente de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, la COPNAMA, donde se recoge nuestra historia y nuestra contribución desde el rol que desempeñamos en esa entidad cooperativa importante del país, que es la Cooperativa Nacional de los Maestros. Comparto con todos ustedes esta entrevista y espero que sea del agrado el contenido de la misma. Por favor, Rafa, si es posible, vamos a compartir la entrevista que nos hiciera COP Visual. El cooperativismo es el idóneo instrumento socioeconómico para enfrentar la pobreza, la desigualdad y propiciar oportunidades de desarrollo colectiva y no individual en una sociedad que cada vez se está propiciando la individualidad por encima del interés colectivo. Saludos amigos y amigas de COP Visual. Recuerden suscribirse a nuestro canal. De esa manera pueden contribuir al desarrollo de este espacio dirigido al sector cooperativo nacional e internacional. Hoy nos encontramos en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, con un invitado especial. Quizás por el momento su nombre casi no se escucha en el movimiento cooperativo de la República Dominicana, pero en definitiva su nombre tiene que ver mucho y está escrito en el libro histórico del movimiento cooperativo de este país. Hablamos de Francisco Capellán, mejor conocido como Fran Capellán. Saludos. Pues gracias, Domini, por la oportunidad que nos brindan de poder compartir estas inquietudes, estas experiencias de nuestra en el movimiento cooperativo y sobre todo expresarte la alegría y la satisfacción de estar en mi casa, porque la Cooperativa Nacional de los Maestros es mi casa, es mi cooperativa base. Qué bueno. ¿Quién es Francisco o Fran Capellán? Para esas personas que quizás no recuerdan su nombre. Bueno, es posible que no recuerden tanto de la cara porque para entonces yo tenía afro y a la vez si usaba barba la tenía negra. De pronto decidí pelarme bajito, una, y dos, decidí teñirme la barba. O sea, hay un cambio importante. Radical. Pues nada, volviendo a tu pregunta, Fran Capellán, profesor, debo decirte que vengo de Santiago. A propósito, vi una entrevista que tú le hiciste a Narciso Vargas, del mismo barrio de Narciso Vargas, mi amigo, camarada y hermano, cooperativista y luchador social. Y ahí nací, en Pueblo Nuevo, Santiago. Me formé en la escuela normal Emilio Prudón. Y desde entonces pues nació en nosotros las inquietudes sociales y tan pronto iniciamos las labores docentes, pues lo primero que hicimos fue inscribirnos en la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y en el Distrito Cooperativo de San José de las Matas, y saludo a los maestros de San José de las Matas, que fue nuestra digamos nuestra primera experiencia laboral y social en San José de las Matas, que es un municipio correspondiente a la provincia de Santiago, nuestra provincia natal. Sí, ¿y por qué específicamente allá en San José de las Matas? Bueno, tú sabes que antes los maestros no decidíamos a dónde ir a trabajar. Llegábamos como solicitantes a la Regional de Educación para entonces, en Santiago, y de pronto el director de regional o el inspector de distrito, que se llamaba antes, nos decía: maestros, estas son las vacantes que tenemos,
en San José de las Matas, a 41 kilómetros de la ciudad de Santiago, en La Loma. Y efectivamente la oferta que recibimos, 3 de los egresados del Emilio Prudón, fue irnos a San José de las Matas. Lo primero que yo hice fue consultar a la organización política a la que yo pertenecía entonces, porque uno con el compromiso social siempre se somete a lo que son las necesidades, intereses del recurso humano que uno es con su partido. Que eso ha cambiado mucho ahora, eso sí. No creo que sea así ya. No sé qué dirán los que me están escuchando. Pero la realidad es que fui al partido y me dicen, no, acepte el cargo de maestro en San José de las Matas y su compromiso es crear la ADP y crear un organismo del partido. Cuando yo hablo del partido, yo era militante de izquierda. Estamos hablando del Partido de los Trabajadores Dominicanos entonces, ante Líneas Rojas. Y esa fue mi encomienda, formar la ADP, que no existía en San José de las Matas, y formar un organismo del partido. Efectivamente, yo inicié el 1 de octubre de 1981 y ya el 17 de noviembre de ese mismo año yo me estaba juramentando como secretario general del ADP en San José de las Matas. Luego me encomendaron, tiene que vincularse a la Cooperativa de los Maestros, no solo como socio, que fue lo primero que yo hice, sino hacer vida social ahí. Y de pronto, ya meses después, las asambleas de CONAMA, en ese entonces, se celebraba las distritales, si no me equivoco, en abril, y ya en junio era que se celebraba la Asamblea General, que es la que actualmente se celebra cerca del final de año, noviembre y diciembre. Y ya yo en abril, pues, también ya era el presidente del Distrito Cooperativo de San José de las Matas. Y de pronto, al año siguiente, ya soy el delegado en la primera asamblea que participo. No recuerdo si era la 13ª asamblea o la 12ª asamblea en Casa de Campo, presidida entonces por el gran amigo, distinguido amigo, profesor Paulino Pérez Mercedes, que en paz descanse. Sí. Y al escuchar yo al profesor Pérez Mercedes, primero en la preasamblea allá en Santiago, quedé maravillado con el cooperativismo, con la Cooperativa de los Maestros, con el discurso de Pérez Mercedes, y desde entonces pues asumí el compromiso de identificación con esta Cooperativa de los Maestros. Se enamoró rotundamente. Así es, así es. Y esos pasos, ¿cómo han sido los pasos? Sé que perteneció a esta cooperativa como dirigente, como un activo bien importante. También pasó por COP Seguros, que es la Cooperativa Nacional de Seguros, por CODOCOP, por el IDECOP. Esos pasos de algunos órganos de afiliación, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Vamos a contar un poquito esa historia. Es verdad, habrá que hablar mucho entonces. Vamos a resumir. Bueno, que resulta que en esa asamblea de Casa de Campo, estamos hablando de 1982, si mal no recuerdo, yo salí ahí como suplente del Consejo de Administración, en esa primera asamblea mía. De pronto el titular del Consejo, Nelson Amaro, oriundo de Tamboril, Santiago, renuncia y se va a Estados Unidos, y a mí me tocó ser el titular. Y entonces hice como vocal en ese año 1984-85, y al año siguiente entonces ya me escogen como tesorero de la Cooperativa de los Maestros. Ahí eso implica todo un cambio radical en nuestra vida familiar, sobre todo y personal, porque eso implicaba yo salir de mi ciudad natal, Santiago, venir a Santo Domingo, ejercer como tesorero, porque ese cargo antes era permanente. Aquí solo teníamos, creo que 3 cargos permanentes: el presidente, el tesorero, eran ellos dos en principio, sí. Nosotros en principio. Y luego entró vigilancia y luego entró crédito. Tal vez el secretario, ¿verdad? En principio no. Más luego el secretario fue permanente. En principio éramos el presidente del consejo, el tesorero, el presidente de vigilancia y el presidente de crédito. Eso implicó entonces yo trasladar la familia para Santo Domingo.
el compromiso social y político implicaba que yo podía seguir ascendiendo en la COPNAMA, y justamente al año siguiente asumo la presidencia de la Cooperativa de los Maestros. Estamos hablando de julio 1987. Con todo el entusiasmo asumimos ese reto. Venir de Santiago, venir del campo, de San José de la Mata, a asumir este compromiso, y asumir el compromiso justamente de estudiar, porque aprovecho para esta nueva generación que pueda estar escuchando, la información, la educación es esencial. Y de simple maestro normal, pues nos empeñamos en hacer la licenciatura en Educación y Ciencias Sociales en la UAS, y de pronto tantos cursos como diplomados en las distintas universidades propiciaban en favor del cooperativismo, o desde el punto de vista del enfoque social, pues participábamos, con tal de empeñarnos en hacer un trabajo cada vez más eficiente desde la cooperativa. Y es así como lo primero que hicimos fue crear o diseñar, recordarán las generaciones anteriores y las que nos escuchan ahora, el Plan Bienal de Trabajo de COPNAMA. Ese fue el instrumento de desarrollo que concebimos, y ese Plan Bienal de Trabajo de COPNAMA, que fue diseñado con todo un esfuerzo colectivo de tanto de la dirigencia como la estructura administrativa de COPNAMA, concedía el desarrollo educativo de la COPNAMA, el desarrollo de edificaciones y sede, la parte organizacional, la parte tecnológica, como todo parte de todo el engranaje. Y de ahí entonces salieron experiencias tan positivas como este local donde estamos. Tuvimos el honor de inaugurar esta edificación un 6 de marzo de 1989, 2 años después de haber asumido la presidencia, que es el gran soporte que consolidó desde el punto de vista financiero a la institución, que en su momento la historia lo registra como muy impactante desde el punto de vista de la finanza de la institución, porque coincidió con un periodo sumamente crítico del país. La llegada de nuevo de Balaguer al poder en el 86, hubo una crisis de suministro, había que hacer fila hasta para comprar el pan. El combustible no aparecía en ese momento, en el año 87, 88, 89. Una crisis financiera con varias entidades quebradas, un proceso inflacionario, devaluación de la moneda, y en el marco de esa situación tuvimos la osadía y la hazaña de inaugurar este edificio, construirlo y inaugurarlo, en homenaje entonces al doctor Ramírez Duval, padre y fundador de nuestra entidad y un mentor para esa generación que compartimos con él, que también en paz descanse. Ese mismo Plan Bienal de Desarrollo de COPNAMA contemplaba una entidad de integración, porque entendíamos que el cooperativismo no podía quedarse limitado a la base primaria de la cooperativa base, sino todo lo contrario, que desde cada entidad cooperativa debíamos propiciar la integración hacia afuera, y desde COPNAMA, que es una entidad cerrada, solo los maestros, sí, y las entidades afines que paulatinamente fueron integrándose, pues propiciamos experiencias de integración. Y la entendíamos que no solo era integración desde el punto de vista económico, sino también social. Por eso entonces, desde el punto de vista económico, se creó COPSeguros. Hay que decir que desde la COPNAMA se iniciaron los primeros pasos de la constitución de lo que hoy es la más importante experiencia, positiva experiencia de seguro cooperativo, que fue la primera. Y hoy, 33 años después, COPSeguro exhibe músculo sólido. Esa entidad también nace en el 88, la memoria puede fallar, ¿no? 88 o 89 también, no creo que fue el mismo año de la inauguración del edificio, pero por ahí andamos. Un 5 de marzo fue la Asamblea Constituyente, y hoy es una experiencia muy positiva. Desde COPNAMA entonces propiciamos la integración cooperativa, y vinieron los vínculos con FEDOCOP, vinieron los vínculos con CODOCOP de entonces. Igual COPNAMA se abrió al cooperativismo internacional y vino la integración a la CCCA, que es la Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe, que desde nuestro liderazgo local pues también ejercimos en función de secretario general de esa entidad
de tipo regional que tenía su sede en San José, Costa Rica. Creo que así, a grosso modo, te he sintetizado un paso importante de nuestra vida cooperativista. Es decir, que COCNAMA ha tenido que ver enormemente en el desarrollo del sector cooperativo nacional. Extraordinario, Domi, extraordinario. Te confieso, otro elemento que tal vez se me quedó en la primera intervención es, nosotros propiciamos desde aquí y con la alianza con Codocop y con Narciso Vargas, Eddie Samuel Álvarez en Santiago, para mencionarte dos cooperativistas que están activos y que concebían el concepto de la integración cooperativa, propiciamos y promovimos el segundo Congreso Cooperativo. Y ese segundo Congreso Cooperativo, que se celebró aquí en la sede de la CONAMA en el año 1990, ya planteaba muchas de las cosas que hoy se están haciendo. Es decir, el cambiar hasta la fisonomía de Codocop, la contemplamos en ese entonces. En ese congreso. Que pasó a ser CONACOP. Nosotros contemplábamos en ese entonces, con la visión que ya teníamos, las federaciones regionales, que hoy es lo que tiene vigencia. Decíamos, el concepto de federaciones por servicio es limitado, porque existía la Federación de Ahorro y Crédito FEDOCO, la Federación de Servicio Múltiple o de Consumo, no recuerdo ahora cómo se llamaba, la Federación de Consumo. Dijimos, no, debemos hacer federaciones regionales que agrupe a las cooperativas del territorio. Y así que se tiene la experiencia de la Federación del Este, la Federación del Nordeste, la Federación del Sur, la Federación del Cibao Central, entre otras experiencias. Hasta gubernamental hay una gubernamentales, federación. Una federación. Y eso fue parte de la base de ese proyecto del segundo Congreso Cooperativo. Pero ya los cooperativistas en ese entonces tenían inquietudes con el medio ambiente, o que todavía nuestro medio ambiente está siendo afectado seriamente, y el cambio climático que en muchas partes todavía no se logra entender, y el desmonte de nuestros bosques y los ríos secándose. Ya en ese momento uno de los temas abordados era el compromiso del cooperativismo con la preservación del medio ambiente. Decir incluso que uno de los expositores en ese evento es el actual ministro del Medio Ambiente. Fíjate qué coincidencia histórica. Paradójica. Miguel Seara Harto. Pero de ese congreso también le dimos espacio a dos entidades que también funcionan, o tres entidades importantes que funcionan. La INECO, por ejemplo, fue una idea de la CONAMA en principio. Y su primer director ejecutivo, el destacado profesor Claudio Lugo Pérez, es hechura de la CONAMA. Y los primeros gastos en que se incurrió con la INECO fue asumido por la CONAMA, porque creíamos también en la educación cooperativa. Como te había dicho al principio, que nos empeñamos en educarnos, pero no solo era desde el punto de vista individual o personal, porque bajo la posición social o la concepción social que tenemos, entendíamos que debía ser colectivo. Y así se propició la INECO. Pero igual, siendo nosotros tan relativamente jóvenes en ese momento, creíamos en la integración de los jóvenes. Y por eso se propició desde aquí Juvencop. Recuerdo que era un empleado de la CONAMA, para entonces el primer presidente o director de la Juvencop. Que ahora es NJCOP. Bueno, sí, son de las experiencias que tienen su base ahí en la historia, porque nada parte de cero, todo tiene un origen. Igual la integración de las mujeres al cooperativismo, desde la CONACOP, desde la CODOCOP y luego CONACOP que lo ha propiciado y lo ha asumido. Por ahí andamos. IDECOP. De IDECOP. Bueno, ese compromiso nuestro con el Magisterio 1 como base, y luego el compromiso con el cooperativismo nacional desde esos organismos de integración, nos llevó a ser considerado por el presidente de la República de entonces, el doctor Joaquín Balaguer, que en una terna que se le sometió, pues fuimos miembros del Consejo Directivo del IDECO. El IDECO es el organismo rector, como todos conocemos, sobre la base de la ley de cooperativismo, la 127 y la 64, si no me equivoco, que rige el cooperativismo dominicano,
y nosotros fuimos durante 3 años miembros de ese organismo rector y desde ahí también nos empeñamos en aportar. Hay que esperar, siendo un poco autocrítico, que esa entidad pues pueda empujar lo que es el proceso de renovación de la ley 127, igual su propia ley. Se habla de que el IDECO pase a ser un organismo, especie de superintendencia de cooperativismo, lo cual estamos de acuerdo que sea así, como una forma de que tenga un mayor protagonismo desde el punto de vista de la supervisión y la rectoría en lo que es la promoción del cooperativismo. Un cooperativismo que hay que decir ha avanzado bastante. Son mucho más dominicanos y dominicanas que creemos en el cooperativismo. Comenzando por mí, porque yo nos dije al principio que mis primeros ajuares de mi casa para casarme fue con el primer préstamo en la cooperativa de los maestros, porque los maestros no clasificábamos para ir a una banca privada. Por el bajo salario. Por el bajo salario. Con un salario de 120 pesos, con lo que yo empecé, era difícil que los bancos que hoy sí ven a los maestros como entes interesantes para propiciar el financiamiento de las actividades de los maestros, pero ayer no. Entonces, esa fe que yo tuve en el cooperativismo, que es, como decía el doctor Ramírez Duval, excelente desempeño socioeconómico del Magisterio Nacional, fue ayer y sigue siendo el más importante instrumento de desarrollo de los maestros dominicanos. Y esto hay que preservar. Sigue surtiendo sus efectos positivos. Sí, sin duda alguna. La CONAMA en el cooperativismo en sentido general. Bueno, Fran Capellán ha tenido una experiencia muy fructífera, muy bonita por el sector cooperativo. ¿Qué legado deja a su modo de ver Fran Capellán en el movimiento cooperativo? Bueno, debo decirte que primero asumir con pasión, con interés, con carácter, cualquier compromiso social que uno asuma. Y dos, en épocas como esta, donde los principios éticos y morales han entrado en tanta relatividad, mi exhortación es que cuidemos esos principios éticos, morales, porque el cooperativismo es colectivo, no es propio de nadie en particular. Y ojalá esas desviaciones que la sociedad está exhibiendo de corrupción, de malversación de los recursos públicos, jamás pueda afectar el cooperativismo, porque justamente el cooperativismo nos enseña eso, a lo ético, a lo moral, entender que los recursos son colectivos y que hay que preservarlos. Entonces, el legado nuestro es esa praxis con honestidad, con transparencia, con principios éticos y morales, y con satisfacción podemos exhibir hoy que seguimos siendo conamistas, que seguimos siendo vinculados al cooperativismo sin ningún tipo de cuestionamiento. Y eso es lo más importante para la historia del país y sobre todo el legado para la familia. Cuando empezamos a hablar hace un momentito, me dijo que vivía en San José de las Matas, ¿verdad? Y que tuvo que desplazarse con todo y familia, una decisión de manera abrupta, tomarla en ese momento. ¿Cómo su esposa y su familia tomaron esa decisión? Bueno, en principio fue realmente impactante, como dice el nieto mío, porque ella es maestra también, entonces de estar en su escuela en Jacagua, donde fue nombrada como maestra, tener que dejar esa escuela, trasladarse para Santo Domingo, reubicarla aquí en Santo Domingo, fue todo un proceso. Pero el amor lo puede todo, y entonces, y el diálogo y la comunicación, y sobre la base de ese gran amor que hemos cultivado en 40 años de unión matrimonial, los hijos para entonces tenían como 4 o 5 años, si no me equivoco. Muy pequeños. Bueno, entonces, pero hicimos los ajustes porque los desafíos de la vida deben asumirse y entender que era un compromiso
un llamado de la historia, un llamado de la patria. Yo lo veía así en ese momento, porque como venimos de una posición en ese momento de militancia de izquierda, entendíamos que desde aquí estábamos contribuyendo a la revolución. Entonces había que estar donde la patria llamara. Y entonces había que dejar a Santiago, el pueblo natal, y trasladar a la familia a Santo Domingo. Y desde aquí entonces seguir contribuyendo a la revolución dominicana, que no termina de llegar. Y se ha distanciado bastante. Esa fe que teníamos antes. Pero por ahí andamos. Sí, hice la pregunta porque a veces las emociones se anteponen, y dejar esos rasgos históricos a veces es difícil. Así es. Y ustedes, cuando hacen un balance de su vida histórica, ¿piensan que esa decisión en ese momento ha valido la pena? ¿Qué piensan? Sí, no, sin duda alguna, porque el no va a haber vacilado en ese momento, cuando el partido y la coyuntura, las circunstancias que determinan la decisión de los hombres en la historia, si las circunstancias estaban dadas para venir a Santo Domingo y ejercer el liderazgo que ejercimos en esa época aquí en la CONAMA, valió la pena, sobre todo. Primero porque nos empeñamos en construir espacio, en dejar un legado, que es la satisfacción nuestra y de los amigos. Porque te confieso, Dominique, cuando yo me quedé a CONAMA, y los empleados que nunca me conocieron, porque yo finalmente salí de la CONAMA en 1990 como presidente, y la generación de ahora que me distinguen en los pasillos, sí, y en las oficinas, porque han escuchado nuestra historia y van al mural y ven en la foto nuestra y dicen: oh, Fran Capellán. Entonces eso es una gran satisfacción desde el punto de vista del legado histórico que dejamos a nuestro paso por la vida. Y los hombres debemos empeñarnos siempre en construir por el lado positivo. Además hay nombres que vienen de fábrica ya con todo de apellido, con mucho sonido, y Fran Capellán suena bien. Por eso prefiere que le digan Fran, no Francisco. Sí, siempre me dijeron Fran desde el liceo, en los grupos estudiantiles, en los clubes culturales donde estuvimos. Porque nosotros muy temprano comenzamos a asumir compromisos sociales. Yo recuerdo, para culminar esta parte, digamos, de la sensibilidad social, que con Narciso Vargas llegué a compartir en el Pueblo Nuevo. Cuando Camaño vino en el 73, para entonces él y yo éramos mozalbetes, ahí en Pueblo Nuevo. Nosotros salíamos a la calle manifestando en favor de Camaño. En el 73. Narciso era así activo, como todavía sigue siendo. Igual, claro. Sí. Entonces, nada, ese es el espíritu. Pero casi no vemos a Fran Capellán en los eventos. En los eventos, pero sigue estando en el cooperativismo de manera en alma, en mente y todo. No, debo decirte que yo no soy socio de la CONAMA al perder el vínculo con el Ministerio de Educación, pero yo soy cooperativista. Yo soy socio de una cooperativa que ustedes conocen, que decidió abrirse, que es Copadomo. Ah, ok. La cooperativa de los municipios. Ramón Toribio, que fue CONAMista y se formó aquí. También. Sí, Ramón Toribio es el gerente general, sí, de Copadomo. Me dijo: yo quiero que tú seas socio de aquí y que haga vida social aquí. Yo soy socio de Copadomo, ahorro en Copadomo. Y ya él quisiera que yo ejerza funciones sociales allí. Digo: no, está bien, déjale eso ya para la historia. Ya ese tiempo pasó. No descarto, ¿verdad? Activarme, digamos, dirigencialmente, pero en principio prefiero ser un socio activo, ahorrando y cogiendo préstamos. Pero Fran tiene su propia empresa. Hablemos un poquito de eso. Bueno, importante pregunta entonces. Sí, nosotros a la salida de aquí, de la cooperativa de los maestros, hubo un amigo, Teófilo Guillén Sierra, que yo lo considero mi mentor y guía. Yo soy muy agradecido de los amigos, las amigas, la familia, de la sociedad. Yo no me quejo. Entonces ese señor me dice: capellán, me he enterado que usted está muy mala. Cuando te digo muy mala,
literal, Botando el chasis ya. literal, porque uno pasa por los espacios sociales no en busca de riqueza, sino de contribuir. Y cuando yo dejo la presidencia de Cuernavaca, pues yo, en malaria, como dicen los muchachos de ahora, Guillén me llama y me dice: capellán, me he enterado que usted está muy mala. Yo estoy aquí en Universal de Seguros y yo creo que usted conozca el mundo del seguro. Y eso viene porque, siendo yo presidente de la cooperativa y formándose COPSeguro, Teófilo Guillén Sierra era promotor educacional aquí, luego lo pasamos a la ayuda mutua, que es el programa de apoyo en caso de fallecido de un familiar o el maestro, los gastos funerales, ajá, digamos. Él aprendió aquí en ayuda mutua y de aquí se creó un cargo en COPSeguro. Yo me dijo: capellán, yo quiero irme para allá. Y con la influencia que teníamos ese entonces, yo logré que lo nombraran a él allá. Y luego él sale de COPSeguro y se va y sigue caminando en el mundo del seguro. Y ahí es que él me mete a mí en el seguro. Porque nosotros fundamos a COPSeguro, pero era con la concepción cooperativista, social. No entendíamos la mecánica propia del seguro. Yo no la entendía en ese momento. Yo comencé a entender el seguro cuando Guillén me invita a conocerlo. Y efectivamente, en 1992 nos iniciamos en el mundo del seguro hasta el día de hoy. Están en la etapa de la adultez. Sí, ya tenemos 25 años con la empresa. Y vaga la promoción, nosotros incursionamos en todos los ramos de los seguros, para las amigas y los amigos que nos están escuchando, de modo tal que la firma Francisco Capellán Asociados se pone a las órdenes de todos los cooperativistas dominicanos. Qué bueno. Y Fran Capellán, si nace de nuevo, es un cooperativista. Yo me imagino que sí, que desde la barriga estará llorando los dos pinos. Así es. Recuérdate ahorita que fuera de cámara que yo dije: tomo el café con la izquierda, porque yo sigo siendo un hombre de izquierda, por lo menos de sentimiento, ¿verdad? Y de pensamiento. Sí, esos principios sociales, esa vocación de que este pueblo pueda ser cada vez, el grueso de la población pueda desarrollarse, crecer, formarse, tener oportunidades, igualdad de desarrollo. Uno no se puede renunciar a eso. Y el cooperativismo sigue siendo un instrumento idóneo para reducir la brecha entre los más poderosos y los menos pudientes. La diversidad de servicios que CONAMA le ofrece a los maestros son dignos de elogios y de reconocimiento. Los maestros tienen oportunidades extraordinarias de préstamos para vivienda, préstamos para consumo, préstamos para inversión, acceso a los créditos en las tiendas, en las farmacias, en supermercados. Ese proyecto turístico llamado Comarena. En fin, la oportunidad que tienen los estudiantes brillantes con las becas. ¿Qué más puedo yo decir con una economía extraordinaria? Sí. Y sigue siendo extraordinaria. Entonces hay que seguir siendo cooperativista. Hablando de Comarena, ¿tiene mucho tiempo ese complejo, verdad? Sí, Comarena fue adquirido en el 2000, 2001, 2002. Comarena se llamaba antes Hotel Marena, privado. De pronto, como parte del emprendimiento que ha caracterizado a CONAMA, de expansión y de respuesta a los maestros, como los maestros con mucha frecuencia solicitaban recursos aquí para irse a vacacionar, pues la dirigencia de entonces sabiamente entendió que había que tener un instrumento, una plataforma, y adquirió a Marena, se convirtió en Comarena, y es un excelente espacio donde los maestros tienen acceso a recrearse, él y su familia. Pero además es una plataforma para la dirigencia de la CONAMA, para otras cooperativas, los empleados también de la cooperativa y otras cooperativas, para tener la logística de desarrollo de eventos en ese lugar, además del recreo, sí, per se, al cual tenemos derecho a recrearnos también, que mucha gente también está privada de ese derecho a recrearse. Así es. Son esos tipos de derechos esenciales que hay que seguir defendiendo en este país. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación y al recreo sano. Y en esa visión de Comarena también estuvo presente Fran Capellán.
No, ya yo estaba fuera del ámbito, digamos, de la militancia cooperativa, pero sí estuve velando de que eso se protegiera bien. Entonces, cualquier daño en Comarena corre por mí. Es decir, desde la ruptura de un cristal hasta el viento que le sople a varias mesas con los cristales y se rompen, o un conato de incendio, me llaman a mí y yo respondo. Porque los patrimonios de la CONAMA entonces están asegurados en justamente su entidad aseguradora, que es COPSEGUROS. Que mal haría la CONAMA si fue patrocinadora de COPSEGURO colocar su patrimonio en una entidad privada. Entonces, los patrimonios de CONAMA, vía Francisco Capellán, están en COPSEGURO. Y yo invito a todas las cooperativas de este país que todavía no han colocado sus seguros en COPSEGURO, que lo hagan. Porque es la entidad que está respondiendo efectivamente. No tiene nada que envidiarle a una cooperativa del mercado, digamos, capitalista o privado, porque responde con la efectividad, la eficiencia que nos propusimos aquella vez, en el 89, y que sigue cumpliendo con esa misión. Y sobre todo está la identidad también. Claro, la identidad cooperativa, así es. Fran Capellán, ya nos vamos. Bueno. ¿Qué le ha parecido este conversatorio? Estamos en una oficina aquí, nos han prestado esta oficina. Así es. No, desde que yo me enteré que iba a ser aquí en la CONAMA la entrevista, y luego cuando llegué, que me dijeron, va a ser en la gerencia de educación. Yo, wow, pues favorable. Por ahí anda el satisfecho, gerente. Darle las gracias a Osvaldo León, el flamante gerente de educación de la CONAMA, habernos cedido este espacio. Aprovechado para saludar al presidente de la Cooperativa de los Maestros. Sí, claro. Yo sé que también él estuvo de acuerdo que desde este espacio nos dirigiéramos al país, Octavio Bremón, como líder de la cooperativa en la coyuntura actual. Como tal que quiero dar gracias a Covisual, a ti en particular, por la oportunidad que nos ha brindado, a José Joaquín, que fue el contacto, el enlace contigo y conmigo, que es un cooperativista a carta cabal, desde el IDECO hasta nuestros días. Él es el que no... Ustedes empezaron juntos, me dijo él. Bueno, andamos por ahí. Sí, pues somos contemporáneos. Hace más de 30 años ya de eso. Sí, sí. Fran, aunque ya usted habló un poquito, dio su mensaje, pero me gustaría que formalmente se dirigiera no solamente al sector cooperativo, sino a aquellas personas que todavía no pertenecen a una cooperativa porque quizás desconocen de qué se trata. Bueno, entonces, la cooperativa, invito a toda la población dominicana a emprender cualquier proyecto económico a través de la cooperativa. ¿Y por qué? Porque a través de una cooperativa, además de lograr el objetivo económico de generar riquezas, está el componente social. Y ese componente social te hace protagonista, te hace dueño. Y ese componente social te permite educarte. Y ese componente social permite que tú contribuyas con otras cooperativas y con otras comunidades sociales a su desarrollo. El cooperativismo es el idóneo instrumento socioeconómico para enfrentar la pobreza, la desigualdad y propiciar oportunidades de desarrollo colectiva y no individual en una sociedad que cada vez se está propiciando la individualidad por encima del interés colectivo y general. De lo que se trata entonces es que empujemos la rueda de la historia y del desarrollo de esta nación que bien se lo merece, más con los forjadores que hemos tenido, en homenaje a Duarte, que fue un cooperativista, de Luperón, ¿verdad?, de Camaño, de Manolo, en homenaje a ellos que han ofrendado su vida. Hoy esta generación y esta sociedad debe propiciar enfrentar la pobreza, enfrentar las mayores oportunidades de desarrollo y de igualdad a través del cooperativismo. Muchísimas gracias, Fran. Esperamos tener un conversatorio nueva vez. Con gusto, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Fran Capellán, un cooperativista de larga data.
Está bien así, de larga data, Está pero bien. porque empezó muy joven, señores, no lo vayan a creer, es porque empezó muy joven. Ustedes recuerden suscribirse, si todavía no lo han hecho, este es el momento para que vean no solamente este conversatorio, sino los demás que hemos tenido anteriormente. Así es que muchísimas gracias nueva vez, gracias a De León, a León por habernos permitido estar aquí en su oficina, y ustedes permanezcan ahí porque hay mucho más. Gracias. Desde nuestra génesis, comprometidos en la mejora continua de nuestra gente. La cooperativa ha sido nuestra esencia. Gracias a la cooperativa hoy somos lo que somos. Y es que gracias a la confianza de quienes son nuestra razón de existencia, la marca cooperativa Coop Herrera sigue colocándose en distintas zonas del país. Nunca he dejado de hacer negocio con la cooperativa. Con Coop Herrera yo tengo todo. Honramos por siempre la llama de esperanza de aquellos hombres y mujeres que hace más de 5 décadas escribieron nuestra historia. Coop Herrera lo es todo. Más que una institución, somos parte de ti. COP Visual llegó a ustedes gracias a COP Visual llega a ustedes gracias a